Vamos a empezar. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Soy Cara Petrie, directora de CALP, y me da mucho gusto darle la bienvenida a este webinario. Hoy estaremos abordando temas muy importantes y es importante comentarles también que tendremos interpretación árabe, francés y español, lo cual es una primicia para CALP. Así que si gustan usar los servicios de interpretación, por favor asegúrense de descargar la aplicación. Y sigan las instrucciones que estarán en el chat. Estaremos hablando de amplificación de la protección. Antes de continuar, algunos agradecimientos. Primero, a todos los que están con nosotros el día de hoy y a cientos otros que se registraron para poder asistir a este webinario para recibir la grabación. Su presencia nos muestra la necesidad de esta conversación y nos damos cuenta que juntos podemos abordar los temas que se han presentado. También quisiera agradecer a todos los panelistas y a ICT por trabajar de la mano con Cal para desarrollar este evento. También quisiera agradecer a GFF, USAID y todos los otros patrocinadores del programa. Estoy segura de que todos ya son expertos en Zoom el día de hoy, pero de igual manera aquí tenemos algunas instrucciones para que el evento salga mejor. Así que el webinario durará 90 minutos. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio, a menos de que vayan a unirse a la conversación en las salas de breakouts. Y por favor, ingresen sus preguntas en el chat y recuerden que esto se grabará y que el programa está en vivo. Entonces, ¿por qué es que hay una urgencia por tener este evento? Bueno, primero pensemos en la crisis que se está viviendo a nivel mundial. Pensemos en los datos como una extensión de uno. No nada más es algo en el papel, no nada más es algo en el teléfono, es parte de nosotros. En segundo lugar, todos tenemos una responsabilidad ética, moral y legal en este tema. En tercer lugar, esto ha sido identificado como un problema de alta prioridad por muchos practicantes y es uno de los riesgos más altos identificado en sistemas como los sistemas de SBA, como se han mencionado, y se ha identificado también como un problema muy fuerte en cuanto a flujo de efectivo. Alineado con ello, aquí en el webinario hemos compartido información para poder tener una instantánea de cómo deben manejar y gestionar los datos las compañías. Esta no es una encuesta extensiva, sin embargo, es gente que usa redes sociales como Twitter y que nos urge a actuar. En general, yo pienso que nuestra experiencia también muestra que probablemente sí necesita una respuesta urgente. Y por coincidencia, bueno, pues esta agenda cae en el aniversario número 1 de la declaración de la pandemia por COVID-19. Aunque no fue intencional, me parece muy adecuado dada la escala de SBA y el uso acelerado de las plataformas durante los últimos años, tanto para el uso de SBA y para otros propósitos provocados por la pandemia. Todos aquí se han visto impactados por la COVID, así que me parece que, bueno, es importante mencionar que muy probablemente ha habido gente que ha perdido algún ser querido en esta pandemia, así que tomémonos un momento para reflexionar sobre los millones que se han visto impactados por esta pandemia. Muchas gracias. Y ahora pasamos a una vista rápida de la agenda del día de hoy. Tenemos 90 minutos muy emocionantes. El objetivo del webinario del día de hoy es, bueno, familiarizarnos con los nuevos lineamientos y directrices, también hablar un poco sobre la responsabilidad de datos y comentar específicamente acciones concretas que se pueden abordar. A medida que avancemos, si tienen alguna duda o comentario, por favor, ingrésenlo en el chat. Tendremos 8 maravillosos oradores el día de hoy que empezarán con Vanessa, que trabaja en Mercy Corp y también es miembro de la junta directiva de CALP. Y en la sesión 1 tenemos a Stuart del Data Center OCHA, u OCHA Humanitarian Data Center.
que nos estará hablando sobre estudios de casos. Tenemos también a Joseph, que es experto en datos, y a Linda Raftree. Y después en la sesión 2 tenemos a Ana María de la Secretaría de Finanzas de la República de Colombia. Y tenemos a Ana de NORCAP, que también solía ser miembro de CALP y que juega un papel muy importante en estos temas. Tenemos también a Han de Keep Directly, que estará presentando el segundo caso de estudios, y también a Wael Darwish de The Cash Consortium of Yemen. Y bueno, ha habido un gran nivel de consulta en la organización de este evento, que nos dará mucho gusto compartirles. Y sin más por el momento, le quisiera pasar el micrófono a Anisa. Muchas gracias, Karen. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Buenos días, buenas tardes, buena noche a todos. Mi nombre es Anisa Toscano y soy vicepresidenta de Liderazgo y Respuesta Humanitaria de Mercy Corp. Y como comentaban a la hora de presentarme, bueno, también soy miembro de la Junta Directiva. Me da mucho gusto estar con ustedes platicando este tema tan importante. Como sabrán, esta conversación nunca había cobrado tanta importancia, ya que es muy importante que, bueno, iniciemos la conversación al respecto y sobre todo ahora que caemos en el aniversario de la pandemia. Estamos viendo temas que nunca nos habremos imaginado hace un año. Tenemos 170 millones de personas que tienen problemas a raíz de la pandemia, todos lo sabemos. Y sucede, obviamente, una gran complejidad en algunos de los países en los que ustedes trabajan y en los que viven. Y al mismo tiempo también hemos visto oportunidades de crecimiento en formas en las que tendríamos que abordar dichas necesidades. Por ejemplo, el aumento del uso de efectivo en el sector humanitario. Yo sé que todos ustedes conocen el programa de CALP y bueno, la cantidad de uso de efectivo y cupones ha aumentado a 1.6 mil millones en 2019. Entonces, esta herramienta se ha vuelto en una herramienta muy importante. Y bueno, junto con este crecimiento durante la pandemia, también hemos visto un énfasis en crecimiento de protección social. Aquí, obviamente, este crecimiento sube a más de 1.400 medidas de protección social que suelen darse en forma de transferencia de efectivo, ayudando a más de 1 millón de personas, lo cual es masivo. Y bueno, con esta transferencia, pues es muy importante hablar de protección de datos. Así que aunque este tema es nuevo, no es nada más exclusivo de los efectivos, también de los pagos digitales y contiene muchos de los componentes de protección de datos que nos preocupan tanto. O problemas que hemos identificado como identificación, identidad. Como hemos visto con algunos debates recientes, este tema obviamente aporta diferentes puntos de vista y se obliga de nosotros que lo comentemos muy de cerca porque tiene mucho que ver con la marginalización, con daños a la persona, quién comparte esta información, quién la almacena, con quién la comparte y bajo qué. Hay preguntas, obviamente, morales, éticas, legales, pero el centro de la protección de datos es justamente la protección y debemos priorizarla como tal. Es obviamente nuestra rendición de cuentas principal no provocar daños, provocar y ofrecer una ayuda digna y obviamente siempre basada en respeto y no arriesgando a la gente a la hora de usar superdatos. Y yo quiero promover esta misma protección y privacidad que todos deberían esperar en el mundo. Así que, ¿cómo podemos abordar estas preguntas como actores de la ayuda? Bueno, tenemos que ofrecer conocimiento y abordajes que se dan en cualquier punto de nuestro sector. También requiere conversaciones abiertas, honestas entre equipos, entre organizaciones y actores que operan en esta fase, así como con las comunidades e individuos. Y es por esto que esta conversación es tan importante y oportuna y más crítica que nunca. Tenemos muchos participantes el día de hoy, aumentan por minuto, no sé ni en qué números vamos ya, pero es increíble, es maravilloso. Tenemos maravillosos también oradores que nos ofrecerán diferentes perspectivas y tendremos también conversaciones a profundidad con todos ustedes. Así que iniciemos la conversación y nada más quisiera cerrar con un agradecimiento por parte de Mercy Corps y como miembro de la Junta Directiva de CALP. Espero que esta conversación pueda florecer. Me siento muy esperanzada y con esto pues le paso el micrófono a Stuart para el panel número 1. Muchas gracias, Anisa, muchas gracias, Karen, y a todo el equipo de CALP por invitarme a facilitar esta conversación. Como Anisa y Karen ya mencionaron, la responsabilidad de datos es lo más importante para el mundo humanitario
Y lo que vemos hoy es cómo la comunidad del efectivo ha seguido liderando en este espacio como lo ha hecho en muchos otros. Puede que estén pensando, pero más lineamientos y directrices, pues la comunidad ya tiene muchos de estos, ¿no? Y es cierto, sí, sin embargo, a medida que seguimos considerando la complejidad y cómo se relaciona más a lo que hacemos y cómo lo hacemos diariamente en una acción humanitaria, pues tenemos que poder navegar los retos emergentes, así como los que se entienden mejor. Y es aquí en donde la primera parte del panel entra a jugar un papel importante. Entonces estamos con Joseph y Linda, que nos hablarán de los lineamientos y directrices más recientes en esta área y que les dará la oportunidad de interactuar. Así que nada más quisiera recordarles que si tienen preguntas, por favor ingréselas en el chat. También las estaremos abordando junto con las que ingresaron durante el registro. Lo que haremos para empezar es, bueno, estamos aquí con Joseph, que platicará sobre los nuevos lineamientos que surgieron en junio. Entonces nos enfocaremos ahí primero y después ya hablaremos del toolkit o las herramientas que surgieron al respecto. Así que Joseph, pasamos contigo, por favor. Háblanos un poco sobre estos nuevos lineamientos y qué cubren y en qué diferencia y cómo lo podemos usar en la práctica. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes en esta conversación tan importante. Estoy con la organización de la Cruz Roja y soy responsable de innovaciones de efectivo y gestión de innovaciones. Apoyamos a la Cruz Roja y a las sociedades relacionadas al implementar asistencia en efectivo y con cupones para las diferentes comunidades. Hemos visto que diferentes asociados de los movimientos internacionales se han unido para trabajar al respecto y para abordar los lineamientos sobre protección de datos para practicantes de ayuda en efectivo. Ahora, para el movimiento de la Cruz Roja es muy importante tener acceso a esta información, así como para otras organizaciones que buscan referirse a cómo otros lineamientos pueden traducirse. Hemos visto que hay un complemento a la responsabilidad de CALP y estas herramientas que ya se mencionarán más adelante y cubre una variedad de temas más amplios sobre protección de datos. Primero veremos los lineamientos como una parte integral de la protección de datos específicamente. Y como Stuart también mencionó, puede que se pregunten, y sí, hay otros recursos importantes a la institución de la Cruz Roja. Tenemos el manual de protección de datos, en donde tenemos un capítulo especial sobre efectivo. Pero lo que hemos escuchado a partir de nuestras sociedades nacionales es que estos recursos a veces pueden ser muy generales, teóricos o muy legales para poder entenderlos. Entonces, durante las consultas hemos escuchado comentarios como que no somos expertos legales, necesitamos ayuda para que esto se traduzca en lo que se pueda aplicar, necesitamos algo más práctico. De modo que la metodología que usamos para el desarrollo de estos lineamientos consideran los pasos en el programa de efectivo que los practicantes ya conocen. Y este se conoce como las consideraciones sobre cómo aplicar principios clave de protección de datos. Esto no busca asustar a la gente sobre la protección de datos, nada más quiere provocar conciencia sobre los riesgos. Entonces puede haber una decisión informada tomada. En cuanto a las consultas con las sociedades nacionales, les hemos preguntado si ellos han tenido algún problema con los datos en su organización y la respuesta es... Bueno, depende realmente de la situación y del contexto. Los que se han visto afectados por desastres, por ejemplo, estarán preocupados por su seguridad y su salud, que la probabilidad de darnos información como se requiera. De modo que, como pueden ver, hay un gran nivel de confianza en las organizaciones humanitarias que podría ser frágil. Así que con educación y creación de conciencia podemos ayudar. Así que es muy importante que los tenedores de efectivo puedan hablar al respecto, porque si no podrían verse afectados los individuos que no conocen sus derechos en cuanto a los datos. Así que este recurso es muy útil y los invitamos también a que nos ofrezcan su retroalimentación para que pueda ser útil para ustedes de igual manera. Y volvemos con Linda. Muchas gracias, Joseph. Sí, justamente, Linda, por favor, si gustas hablar sobre el juego de herramientas de CALP, porque sabemos que es un tema amplio y que aborda algunos de los temas un poco menos obvios y más complicados. Así que así podemos saber cómo va acumulando con el trabajo anterior de los miembros de CALP. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecer al equipo de CALP y a todos los que participaron en
de trabajo, entrevistas por parte de organizaciones. Tenemos un comité asesor también muy importante que nos ayuda a orientar hacia dónde se tiene que enfocar el lineamiento. Así que bueno, este lineamiento se basa en los que ya han sido desarrollados por Calpa hace como 5 años, que yo usé muchísimo en mi trabajo y con otras organizaciones. De modo que lo que hicimos con este lineamiento más actual es un poco diferente que los anteriores de los que habla John. Salimos de un ciclo de vida de datos y yo diría que tenemos 3 preguntas individuales que surgieron durante las entrevistas y con el comité asesor. Ellos trabajaron primero en problemas en general sobre la ética, problemas de poder, preguntas relacionadas con el contexto de datos. Así que en 2016 surgió el juego de herramientas que probablemente ustedes ya conozcan y que tiene que ver con los últimos 5 años. Hemos visto, obviamente, problemas que surgen a través de las diferentes sociedades que se dan, sobre todo en el caso de los cupones y el uso de efectivo. Ahora, obviamente, a nivel oficinas centrales y compañías a nivel mundial, es importante pensar en esos problemas, ya que los implementadores a veces no consideran las preguntas que se tienen que hacer para poder tener una aplicación más exitosa. Estamos pensando también en el equipo de desarrollo, aspectos más elevados de los programas que se ven involucrados. Entonces, aquí lo que hemos hecho es pensar en un análisis económico que se enfoca en los datos y que nos permite considerar las principales dinámicas de poder que puede que estén un poco ocultas y que no siempre se mencionan en voz alta, de modo que hemos recomendado que solamente se haga un cambio en ese aspecto. También tenemos mucho apoyo por parte de James Sittenley en Oxfam y esto nos permite ver algunos de los temas legales y cuáles son los derechos la base legal cuando estamos recabando datos, si tenemos que buscar consentimiento informado u otras bases legales que pudieran ser relevantes y que también pudiéramos considerar. Así que hemos trabajado mucho de la mano en temas de base legal y fundamentos legales en estos lineamientos y también hemos considerado cómo abordar algunos de estos problemas con la propiedad de datos porque ese tema siempre surge y también algunos consejos del equipo que se encuentra definiendo procesadores de datos, controladores de datos que obviamente ayudan a definir cuál es la responsabilidad de cada representante y cada actor para poder llegar a acuerdos legales que necesitamos, ya sea con otras agencias o con otros proveedores de servicios. Y me parece que la tercera área es realmente este aspecto de compartir datos y de hablar un poco sobre los casos de estudio. Sin embargo, este es un problema muy fuerte en la comunidad de los efectivos o de las ayudas humanitarias con efectivo y obviamente tienen que haber acuerdos sobre cómo intercambiar datos, qué debe incluir, qué debe contener. Y bueno, siempre hemos vuelto a este mismo tema de la economía política de los datos y cómo puede empoderar, ya que es obviamente un tema que se tiene que abordar caso por caso. Y obviamente durante las reuniones que hemos tenido hemos hablado un poco sobre cómo intercambiar datos y cómo partir de otro tipo de lineamientos que ustedes ya conocen muy bien sobre cómo establecer algunos de estos procesos de datos dentro del acuerdo. Así que estas son las áreas principales que son diferentes de los lineamientos anteriores. Y luego también hemos estado hablando sobre temas como recabación del ciclo de datos, transmisión, almacenamiento de datos, atención de datos y bueno, ahí lo dejaría porque sé que hay mucho más de lo que tenemos que hablar. Muchas gracias, Linda. Sí, en efecto, es muy emocionante y he tenido la oportunidad de revisar el juego de herramientas final, el toolkit, y obviamente una naturaleza muy práctica. Yo puedo ser testigo de ello, y lo cual me parece que es clave. Lo que hemos escuchado, incluyendo la investigación en el informe mundial de efectivo, es que muchos practicantes siguen sintiendo una brecha muy grande entre el alineamiento y la práctica. ¿Cómo podemos eliminar esta brecha entre lo que se redacta y lo que se hace? Sobre todo para los que estamos pensando en escribir sobre estos temas, pero no necesariamente que los puedan usar en práctica todos los días. Y estos recursos realmente nos ayudan a llenar esta brecha de muchas formas. Así que, Joseph, un tema que se me ocurre en estos nuevos lineamientos de la institución de la Cruz Roja es abordar las recomendaciones. Puedes hablar de salvaguardas, sobre todo con organizaciones de TI, tal vez menores que el movimiento como la ONU u otras organizaciones no gubernamentales y qué pasos se pueden tomar para asegurar la protección de datos.
Sí, Stuart, es una pregunta muy importante. Es importante también considerar la capacidad del costo potencial de implementar. Recuerdo que en 2017 con el Manual de Protección de Datos, que fue lanzada por primera vez, era un muy buen recurso y era específico al efectivo, pero también nos dejaba de saber que, bueno, iba a ser algo muy importante de completar. Sabíamos que iba a haber un funcionario de el tema de datos, que iba a administrar, obviamente, sistemas seguros al lugar para poder tener un nivel de cumplimiento específico o algo por el estilo. Pero Reflexionando ahora sobre el dar apoyo a los actores locales en- y dando este tipo de lineamientos con nuestros colegas, pensamos en los elementos mínimos para asegurar que incluso las organizaciones con capacidades limitadas pudieran actuar en cuanto a la protección de datos. No nos dicen exactamente qué herramientas utilizar, digital o no, conocemos las realidades de todos estos dispositivos y también conocemos estas herramientas y no necesariamente ayudan a robustecer los problemas digitales. Pero en cuanto a herramientas, sí hay ejemplos de lo que se puede llevar a cabo por parte de muchas organizaciones. Uno, por ejemplo, es invertir el tiempo en la gestión de riesgo, o sea, llevar a cabo una evaluación de impacto de la protección de datos y manteniendo un registro de datos también en cuanto a protección de riesgo. Una vez que los riesgos se identifican, se puede identificar la probabilidad y el impacto de los riesgos en el programa y se puede trabajar en las opciones de mitigación. Las opciones pueden incluir acudir a los donantes por ayuda y si tienen algún problema con los datos, tal vez algún socio pueda ayudarlos en esto. O incluso basados en los riesgos, pueden y ajustar el diseño de su programa y pueden ver que igual es demasiado riesgo ir con cierto proveedor y buscar por otro tipo de pagos o modalidades. Y también otra modalidad que podemos hacer es buscar y revisar los procesos y tratar de optimizar la protección de datos. Entonces, parte de los lineamientos, las directrices, es, por ejemplo, el registro de los beneficiarios. En vez de ir directamente a las comunidades con formatos y plantillas del último programa de transferencia monetaria, podemos revisar si podemos recopilar todos esos datos de las plantillas y preguntarse si no recopilo estos datos ahorita, esto va a tener eh, algún impacto en la asistencia con el efectivo y la transferencia. Habrá compromisos con donantes que no podré cumplir. Son ejercicios muy prácticos para pensar sobre la minimización de los datos, que es uno de los principios que nosotros resaltamos mucho en las directrices, y también hay formas en que las organizaciones pueden trabajar en acuerdos preconfigurados o con cláusulas de protección de datos para diferentes toolkits también. Y estamos listos también y tienen que estar listos para preparar y negociar en caso de que tengan que hacerlo con gobernantes, con proveedores de servicios financieros también. Y también desde la perspectiva de la comunidad, podemos trabajar en nuestras estrategias para involucrar al personal, voluntarios, en cómo comunicarse con las comunidades, cómo pueden utilizar los datos, con quién lo van a compartir. Hay que entender las preocupaciones con los datos y, por supuesto, sus derechos en cuanto a los datos. Y si no están seguros de cómo aplicar la protección de datos, pidan ayuda, porque obviamente la comunidad sigue creciendo, está obteniendo más experiencia, entonces pueden utilizar estos recursos prácticos. Y nosotros tenemos también un help desk donde ustedes pueden acudir a sus pares, a sus colegas y preguntar este tipo de cosas, este tipo de inquietudes que tienen, porque a veces la protección de datos se ve como un tema muy sensible, pero hay grupos de trabajo con los que también pueden platicar para tener esta conversación y estar abiertos a las soluciones que estén disponibles. Excelente, Joseph. Nos
has dado una lista de cosas que la gente puede hacer inmediatamente. Entonces, te agradezco mucho. Linda, sí quiero resaltar un punto que habías mencionado antes, porque es particularmente complicado en el contexto del efectivo, las transferencias. Eso tiene que ver con el consentimiento de volver a utilizar los datos que se han recopilado inicialmente, como en el registro durante la distribución. Entonces, ¿cómo puedes asegurarle que no hay problema con esto y cómo puedes utilizar las directrices? Pues creo que es algo que hemos escuchado por mucho tiempo y que lo hemos visto en todas las reuniones sobre datos, y todo el mundo dice, bueno, pues ¿quién lo está haciendo bien con el consentimiento? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo consentimiento informado? Creo que la pregunta cada vez es más importante o es más frecuente. Y en cuanto a los datos, entonces lo que hemos hecho en las directrices es dar orientación sobre una base local para el procesamiento de datos, y esto tiene que ver con la legislación que acaba de salir sobre la Regulación General de Protección de Datos, y, y al resaltar algunas cosas sobre el consentimiento, hablamos sobre esto y hablamos del interés legítimo, el interés público. Estos son tres bases legales para recopilar datos que existen y que pueden ser bastante relevantes en estas situaciones de transferencia, sobre todo en una situación digital. Entonces, el problema con el consentimiento es que todo el mundo sabe que a veces no se sabe si es informado, a veces la gente no entiende, a veces no estamos seguros si lo entienden o si tienen alguna opción extra que tomar. Entonces hay que estar presentes para el consentimiento informado. A veces no le damos la opción a la gente de no dar sus datos, y es un aspecto del consentimiento. Debe de ser una opción o una elección. Si no doy estos datos, igual puedo tener acceso a ciertos beneficios y programas, sobre todo cuando estamos en una situación, cuando tenemos una diferencia de poder, un desequilibrio de poder, cuando alguien va a recibir la transferencia y alguien está dando la transferencia. Entonces, el interés legítimo es parte del trabajo. Tienes que tener a alguien que dé su consentimiento, pero tal vez no conozca a esta persona cuáles son estas obligaciones. Entonces esto le quita la obligación a la persona de pretender saber de qué estamos hablando y por qué están protegiendo y por qué están compartiendo sus datos también. Entonces tenemos que asegurarnos que esto sea proporcionado, este consentimiento de datos, que tengamos una razón legítima para recopilar sus datos y que no vulnere los derechos de la persona que está compartiendo sus datos. Y también hay que ser transparentes de cualquier forma. Esto significa que la responsabilidad recae en la organización para que no se haga ningún tipo de daño. Y es como si tuvieran que dar la misma cantidad de información, pero cuando utilizan el interés legítimo como base local, recae la responsabilidad en ustedes para asegurarse que no se utilice de manera dañina los datos. Entonces, eso es algo que estamos empezando a explorar cada vez más en el espacio humanitario, y así podemos dar más directrices detalladas en el toolkit, y creo que podríamos tener una discusión todavía más amplia al respecto en adelante, obviamente, pero hay que abrir la conversación sobre lo que otros han hecho en este espacio y discutirlo más a nivel local. Linda, muchísimas gracias. Esta es una sesión rápida. Esto es un webinario muy rápido. Lo siento porque sí tenemos que seguir con la discusión y con la siguiente parte. Pero te agradezco. Muchas gracias por estos aprendizajes que has tenido y por estas directrices que has compartido. Y pues vamos a seguir viendo esto más a detalle. Y bueno, Linda, te paso el micrófono para que tú comiences la siguiente discusión del panel. Muchas gracias, Stuart. Gracias, Linda. Joseph, gracias por esto que nos han compartido, y pues me da muchísimo gusto empezar este segmento de la conversación del día de hoy, y vamos a ver más profundamente algunos de los retos de la vida real que enfrentamos los actores que trabajamos con datos a escala en los programas de ayuda humanitaria y de escala social. Entonces, tenemos suerte de que el día de hoy nos acompañen tres
excelentes expertos, practicantes, implementadores y reguladores. Tenemos a Ana María, que es la subdirectora de Desarrollo de Mercados de la Unidad de Regulación Financiera del Gobierno de Colombia. Tenemos a Han Sheng Chia, directora de Proyectos Especiales Give Directly. Y también nuestro jefe de misión Cash Consortium Yemen, Vael Darwish. Entonces, en esta parte de la conversación, o más bien en la primera parte también, tanto Linda como Joseph y Stuart, que ya lo han dicho, podemos anticipar que vamos a hablar sobre las directrices un poco más y que cuando estamos trabajando, intentando de trabajar con la responsabilidad de datos, no significa que una medida le queda a todos, porque eso no se adaptaría en un lugar o en otro de la misma manera. Entonces, ¿cómo definimos el contexto y quiénes son los actores clave? Siempre va a tener una influencia en el diseño de nuestros proyectos y las dimensiones. Entonces, cuando hacemos este trabajo de colaboración y cuando lo hacemos con Linda y otros, hemos escuchado a diferentes colegas hablando de la responsabilidad de datos, que requiere que las personas constantemente sean éticos y se atengan a sus principios en estas acciones de recopilación de datos y que hagan cumplimiento legal con las normativas locales y a la vez haciendo funcionar de manera eficiente y efectiva estas operaciones y a escala. Entonces preguntamos en este segmento qué tan verdadero es que lo que es legal a veces no es ético y a veces lo que es ético no siempre es práctico cuando damos ayuda a escala de manera rápida y cuando el objetivo principal de hecho es dar esta ayuda humanitaria a escala y de manera rápida. ¿Cuáles son las soluciones? Y, por ejemplo, se sugiere que en el CICR si necesitamos más regulación o necesitamos siempre un plan B. Entonces vamos a explorar 3 contextos muy distintos sobre la ética de los datos, la responsabilidad de los datos para las personas que lo llevan a cabo y los enfoques para navegar en estos dilemas que nuestros expertos están viviendo y explorando. Entonces, Han, quisiera preguntarte a ti primero. Uno de los estudios o los casos de estudio que se acaban de publicar ayer exploran estos objetivos de focalización digitales para llevar a cabo asistencia humanitaria debido a la pandemia también y también por los desafíos sin precedentes que nos ha traído la pandemia y para hacer este programa de transferencias monetarias a escala y de manera rápida. Y pues para que los beneficiarios reciban rápidamente la ayuda. Entonces podemos hablar del contexto de tu organización y cómo ustedes llevan a cabo esta idea de utilizar métodos no tradicionales para la focalización de beneficiarios. Excelente pregunta, porque sí, el contexto es clave. El contexto en el que estamos entrando, como todos sabemos, es que los estimados del Banco Mundial es que unos 150 millones de personas van a caer en pobreza debido al COVID. Este ha sido el número más grave en los últimos 20 años y a veces se tiene que pagar a 500,000 de individuos estas transferencias en muchos países y tenemos que pensar en las listas de protección social de los gobiernos, al trabajar con las comunidades y las organizaciones y los métodos que se describen en estos casos de estudio es también comunicarse con las compañías de telecomunicaciones para llegar a los suscriptores más vulnerables. Entonces, ¿cuál sería nuestro enfoque? En verdad es una alianza de 4 lados, por ejemplo, de UC Berkeley, del gobierno de Tongo que tuvimos también, de Togo, y también para resolver un problema muy específico, es la ausencia de un
censo robusto de una lista de protección social o de seguridad social. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a miles en escenarios tan remotos? Entonces, en cuanto a la Universidad de Berkeley, ellos empezaron con este machine learning para predecir la pobreza entre diferentes usuarios. Y esto no es diferente a lo que muchos otros en esta llamada han hecho en el sector humanitario, ya sea cuando utilizamos la evaluación de necesidades de vulnerabilidad también, o pruebas en donde un encuestador evalúa y dice, bueno, pues los muros de esta casa, ¿de qué están hechos? De materiales de construcción o orgánicos, y entonces hay muchas palabras, muchas preguntas que nos hacemos para predecir cuál es el estatus de una persona, y también nos dice qué tanto un individuo pobre o un individuo rico utiliza sus datos, cuando están haciendo llamadas, cómo utilizan sus datos. Estos son modelos muy predictivos de la vulnerabilidad de una persona. Y algo muy emocionante es que estamos demostrando esto a escala y podemos pagar a más de 30,000 individuos que son muy pobres, están en pobreza extrema y que se han convertido en esta pobreza extrema, y lo podemos hacer en cuestión de semanas. Entonces, la pregunta es si podemos diseñar los sistemas de gobernanza de protección de datos de manera que se llegue a un valor mientras que protegemos los datos del beneficiario, podemos cumplir con las leyes locales y algunos valores que son muy importantes para nosotros, como la inclusión y integrar a toda la comunidad. Y entonces, solo para hablar rápidamente de esto, es que tenemos resultados preliminares muy buenos, que dice que no nada más es más preciso para encontrar quiénes son los más vulnerables y los que están en pobreza extrema, pero también podemos ser más incluyentes, más inclusivos. Entonces es 2 veces más inclusivo que la siguiente opción para recopilar los datos. Entonces hemos podido aprovechar esto, y entonces, recapitulación, estamos resolviendo la crisis también. No son métodos nuevos, pero ahora lo podemos hacer a mayor escala, y la pregunta es si podemos dar valor y cómo podemos minimizar el riesgo. Ese es el punto. Gracias, Han. No haces preguntas tan sencillas, obviamente, pero Wael, te puedo preguntar a ti, y ya que tú estás en actividades de protección social que quieren y requieren manejar datos muy sensibles, entonces sabemos que hay una vinculación que requiere gobernanza de los datos, y también, como se nos acaba de recordar, es la protección de datos, pero también sabemos que es crítico que las agencias también siempre estén al tanto de los mejores intereses de las poblaciones al compartir los datos, que es el tema de este segundo caso de estudio. Entonces, los contextos operativos a veces necesitan que los actores de programas de transferencias monetarias utilicen diferentes estrategias para enfrentar ciertos desafíos, determinar las decisiones para el mayor beneficio y el menor daño para las personas que estamos tratando de ayudar. Entonces, ¿qué es lo único sobre el contexto en el que tú trabajas en Yemen como líder de Cash Consortium para responsabilidad de datos? Muchas gracias, Ana, por todas las experiencias que nos están compartiendo los colegas también. Bueno, ponerlos en contexto en Yemen, antes de que hagamos esas grandes preguntas que estamos discutiendo aquí, que son muy vitales, obviamente, nosotros tomamos un paso atrás para saber qué es lo que significa la protección de datos en Yemen. De nuestro lado, la protección de datos o la información que todos manejamos como ONGs es nuestra responsabilidad, porque nosotros trabajamos en un país donde tenemos muchos gobiernos, muchas autoridades locales, muchas autoridades a nivel distrito también. Entonces, la forma en que nosotros recopilamos o lo que nosotros utilizamos como datos se puede utilizar para un aspecto positivo, para dar ayuda humanitaria, pero también si se comparte con nuestras propias
con otras partes y no se maneja de manera responsable, nos puede llevar a circunstancias que no son positivas. Entonces, desde nuestra experiencia positiva, sí nos preguntamos cómo manejar los datos, cómo proteger los datos que recopilan nuestros socios en el Cash Consortium, desde el punto de vista también humanitario. Entonces hacemos esta focalización, vemos cómo almacenamos los datos de los beneficiarios, cómo los que nos ayudan trabajan en la organización y cómo protegemos todo ese círculo de información para dar asistencia a los beneficiarios de la mejor manera. En, en Yemen es bastante difícil porque hay sistemas muy avanzados y para poner en contexto todos los estudios y en Yemen, pues se vuelve un problema bastante intenso porque al final del día las autoridades en las diferentes ubicaciones de Yemen no nos permitan operar si no compartimos estos conjuntos de datos. Y conociéndonos como humanitarios, nosotros sabemos cuáles son los puntos que no quisiéramos compartir, los datos que no quisiéramos compartir, por ejemplos de cómo se han utilizado los datos en el pasado. Y eso cae dentro de lo que nuestros colegas dicen como el trabajo, la evaluación de los riesgos, en que tenemos que pensar y si lo podemos compartir con las mismas contrapartes o no, tenemos que pensar cuál es el precio de compartir la información. Y eso nos pone o nos presenta diferentes preguntas interesantes. Es, ¿qué tanto intercambio de datos podemos hacer y de manera posible en un país con 20 millones de personas con necesidades? El ciclo siempre se revierte, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a compartir? ¿En dónde ponemos límites? Donde decimos, esto no se comparte. Y después la siguiente pregunta es, ¿cómo decidimos o en qué momento decidimos y decimos, ok, nos vamos nos vamos a ir de esta forma o no? Porque muchas veces lo tenemos que discutir entre nosotros, no lo podemos ver como organización, como consorcio o como agencia en específico. Tenemos que tener un enfoque global entre todos nosotros. Entonces nos hacemos varias preguntas y las discutimos nosotros entre nosotros. Muchas gracias, Well. Gracias por resaltar esto una vez más, que sí, sí existe, más bien es verdad esto de que ninguna medida le queda a todos. Tenemos que saber en dónde trazar nuestros límites antes de pasar a más preguntas sobre los datos. Entonces vamos a pensar en otro contexto. Quiero preguntarle a Ana María y resaltar una vez más que tenemos muchísima suerte de tener la perspectiva de los reguladores en esta conversación tan importante. Hemos visto en el año pasado que ha habido mucha respuesta a la pandemia de cómo puede haber intervención regulatoria que puede ayudar a facilitar los pagos y de hecho aliviar un poco el sufrimiento. Entonces, ella tiene un papel muy importante y Colombia en particular es un país muy interesante, sobre todo por los anuncios recientes relacionados con la implementación del marco de banca abierta y la promesa que esto significa para la diversidad y para la inclusión financiera para los usuarios finales. Y también sabemos que por otros contextos es verdad que sí nos presenta el dilema de cómo equilibrar la transparencia y los beneficios de inclusión y la protección de datos, etcétera. Entonces, ¿podrías compartir con nosotros, Ana María, algunas consideraciones clave de estas decisiones para seguir con este marco de banca abierta? Muchas gracias. Claro, gracias por la invitación de parte de la organización. Entonces, primero quisiera poneros un poco en contexto del contexto de Colombia, ya que COVID-19 nos trajo todo este levante tecnológico, cambiaron los comportamientos de los consumidores y la inclusión financiera, sobre todo en nuestro país. Ahora tenemos el desafío de consolidar estas tendencias y gestionar estas brechas amplificadas que todos hemos notado en la era o que vamos a ver en la era pospandémica. Entonces quiero también resaltar la pobreza que también
Los estudios muestran que la población vulnerable va a incrementar 6 puntos, o sea, tenemos casi la mitad de la población pobre en Colombia, entonces va a ser la época más complicada para nuestro país en cuanto a la historia de nuestro país. Entonces, la movilización se está haciendo para la agenda de recuperación económica y queremos ver la forma en que la inclusión financiera y los datos pueden tener mayor impacto. Entonces creo que es un panel muy oportuno, es el momento de tener diálogos sobre esto y pensar en cómo podemos utilizarlo como una herramienta en la recuperación económica. Desde nuestro punto de vista como reguladores estamos viendo este ecosistema para compartir datos en donde tenemos muchas oportunidades que son para tener un sistema financiero más incluyente, más inclusivo y también nos trae diferentes retos, sobre todo en los países emergentes. Entonces, las industrias financieras, como hemos visto en esta transformación acelerada y mucha gente está creando estas huellas digitales que al final los servicios financieros, los proveedores de servicios de estos servicios pueden aportar nuevos productos y nuevos datos, pero también formas de alcanzar esos clientes pobres al dando servicios financieros que se vuelven muy costosos, sobre todo porque no tenemos información sobre su comportamiento. Entonces déjenme hablar de la brecha de la inclusión financiera también, que tenemos el 46% de la población de adultos que tienen una cuenta activa en nuestro país, pero solo 12% hacen alguna compra en línea o pagan sus recibos eléctricos a través de estos canales electrónicos y gran parte de la población sí tiene una tarjeta de débito, pero normalmente siempre llevan a cabo pagos en efectivo. Entonces tenemos una economía que depende todavía mucho del efectivo y hay una gran brecha en el país, sobre todo para los segmentos de bajos ingresos. Entonces, en este contexto, el compartir datos a través de APIs y estas terceras partes podría ser una solución para todas estas dificultades. Este es un concepto que conocemos como banca abierta y se conoció primero en Reino Unido algunos años atrás, ya se está extendiendo y puede ser una herramienta muy valiosa para la inclusión, para la innovación y para beneficiar a los consumidores financieros. En la región Latinoamérica acabamos de adoptar un marco para este propósito. En el caso de Colombia, en diciembre publicamos nuestro documento sobre cómo empezar la discusión en esta comunidad y desde la perspectiva de las políticas queremos tener servicios financieros más eficientes y que se pueda promover la competencia y que podamos tener más inclusión financiera. Y el sector de inclusión financiera, sobre todo en el uso de los servicios financieros y los pagos que ustedes están mencionando, que logramos una mejora durante el último año en el contexto del COVID-19. Entonces vemos muchos retos, muchos riesgos al adoptar este modelo de finanzas abiertas. También pues hay diferentes inquietudes. El mejor ejemplo es pues tener este equilibrio entre abrir el mercado, tener innovación y también mantener la protección adecuada del consumidor y sus datos. Entonces es una prioridad, no nada más desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista ético. Y las amenazas no nada más son para el riesgo de ciberseguridad o cualquier emboscada. Es que el punto es que los datos ayuden a cumplir con las necesidades de la gente, que es básicamente el objetivo de todo el movimiento. Entonces, típicamente la protección de los datos, la protección legal tiene que ver mucho con el modelo de consentimiento informado, pero lo que estamos viendo y al hablar de esto es que hablamos de esta población vulnerable y el modelo puede ser débil y puede ser vulnerado también.
Entonces, estamos haciendo esta transición hacia la economía de los reguladores y donde los reguladores, las regulaciones se incluyan y podamos incluir la responsabilidad de los proveedores para salvaguardar a los consumidores y construir confianza en los productos digitales. Además, todo este contexto digital también le impone a los que hacen las políticas que piensen en la protección de los consumidores, no nada más de los datos, sino de toda la protección, de todo el marco de protección financiero para los consumidores. No nada más podemos depender en prácticas adecuadas y más bien revelar el costo, las tarifas de los productos financieros, y parece que ahora tenemos que empezar a pensar en garantizar el acceso a los datos de los consumidores y empoderar a los consumidores para que tengan la posibilidad de moverse rápidamente de un proveedor a otro. Entonces, este es un gran reto. Parece que este empoderamiento no es automático. Necesita muchas capacidades del lado del consumidor y de la industria y de las autoridades también para asegurarnos que todo el mundo esté cumpliendo con los nuevos marcos financieros. Y como estoy diciendo, pues sí, es un desafío. Hemos estado construyendo bloques, tenemos estos marcos legales y ahora tenemos que dar el siguiente paso. Y además de esto, debemos de construir esta infraestructura digital, considerando nada más la regulación adecuada, sino la protección de los datos. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias, Ana María. Parece que hay paralelismo muy importante y la esencia de la primera conversación que hablamos sobre cómo el sector humanitario está pasando este modelo de consentimiento informado a otros modelos. Y pues, y con estas propuestas, ¿no?, que ustedes han resaltado, muchísimas gracias por compartir todos estos desafíos con nosotros. Y bueno, quisiera ahora preguntarle a Han y pedirle si puede hablar un poco sobre las soluciones que han encontrado. Estoy segura que sí hubo diferentes dilemas éticos y retos en los que había que navegar, ¿no?, en el trabajo que ustedes están haciendo y del que hablaste anteriormente, sobre todo sabiendo que los beneficios a corto y largo plazo todavía no se han cuantificado o cualificado, porque pues seguimos en desarrollo con estos modelos y todavía no se han evaluado del todo y no se tiene todavía evidencia muy concreta sobre estas deliberaciones éticas y decisiones. Entonces, ¿dónde quedan estos dilemas? ¿Cuáles son estos dilemas que has tenido para poder navegar entre esto y qué está haciendo su organización sobre las soluciones que han podido encontrar? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ana. Pues déjame simplemente empezar reconociendo el contexto, ¿no? Estamos en una situación muy diferente de lo que Wael está describiendo. No operamos en una zona no gubernamental, en un espacio no gubernamental, operando con diferentes facciones. Entonces, sí, para nosotros sí hubo una crisis, pero estábamos operando con burocracia bastante capaz, ya fuera con la Universidad de Berkeley o con el gobierno. Entonces, eso nos permitió establecer acuerdos contractuales muy, muy fuertes, muy sólidos. Entonces, eso fue en un periodo muy rápido. Entonces, digamos que fueron unos 3 meses de negociación nada más para tener todas las estructuras ya configuradas o ya implementadas para los siguientes 18 meses del programa. Entonces, estamos en la situación en donde a veces pues tenemos la suerte de demostrar esto y no creo que lo hagamos. Y no lo hubiéramos hecho sin estas burocracias de alta capacidad, si no existieran. Entonces empezamos en una situación en donde, debido a que las bases ya estaban puestas, no teníamos que pensar como, Dios mío,
hay nuevas decisiones críticas, nuevas decisiones, hay que hacer más intercambios, hay que ceder cosas. No, honestamente es algo para lo que yo estoy muy, muy agradecido. Entonces, específicamente, vamos a hablar de un ejemplo muy, muy específico de cómo establecer todo esto. Primero que nada, existe la noción de la confianza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos más sensibles? Es los registros digitales para los que todos tienen acceso de llamadas. Y en esta sociedad ninguna parte tiene acceso a todos los datos. Entonces, en estos registros detallados de llamadas, tenemos organizaciones que son terceras partes que tienen acceso a esos datos, como la Universidad de Berkeley. Entonces está la noción de la confianza. Es quién puede tener acceso a los datos y hacer el análisis. Y es una minimización de los datos que es clave como enfoque, y el minimizar a la tercera y confiar en la tercera parte. Otra forma en que se manifiesta Es en el aspecto de la auditoría, de a quién se le paga, cuáles son las reglas que aplican actualmente, si el algoritmo se aplicó correctamente. Vaya, hay una tercera parte que actúa de auditor, ¿no? Que hemos invitado y que tiene acceso a los datos y que no necesariamente es que la persona vaya a tener acceso directamente a los datos. Sin embargo, sí podrá venir para entender si la candidatura de los roles se ha aplicado sistemáticamente en cada uno de los pagos. Entonces, digamos que esta noción de confianza y auditoría independiente, la que por un lado nos permite ofrecer un nivel de confianza correcto, tanto al auditor externo como al interno. Y todo esto obviamente se tiene que negociar de antemano de forma muy sistemática entre dirección ejecutiva para que podamos realmente tener una base sólida y robusta. Muchas gracias. De hecho, sí, te agradezco por el enfoque a explicar este viaje, ¿no? La trayectoria para la negociación que en la etapa de diseño. Y pensando en las soluciones, Wayel, nos has mostrado una imagen muy vívida de cómo funcionan las soluciones que ustedes han podido identificar. Muchas gracias. Si puedes hablarnos un poco más al respecto. Sí, claro, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Han. Sí, pensando en esto, bueno, es un poco diferente de lo que mencionan los colegas. Como les comenté anteriormente, todos tenemos que trabajar de la mano en esto. Las soluciones que se nos ocurrieron, primero que nada, tienen que ver con la forma de centralizar datos. Después de esto, pues tendríamos que trabajar a nivel organización, porque obviamente van a estar en laptops diferentes, incluso en campo, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo se está haciendo el trabajo. Cuando hay algún problema, ¿qué sucede? Confiscan todo, computadoras, teléfonos. Entonces tenemos que pensar en centralizar esa información, esos datos. ¿Y cómo decirlo? Bueno, lo que hicimos fue bloquear el acceso a la información basándonos en los papeles que desempeña la gente de la organización. Y ahora, esto no significaba nada más tener poder de esa centralización, porque obviamente sí hemos hablado de esto ya anteriormente. Es más bien para mitigar el riesgo del personal de campo y el personal en la oficina para que puedan adherirse a esta legislación y ya no compartan esta información. Más bien ahí se mitigó obviamente con el Cash Consortium y el departamento de TI dentro de él, ¿no? Entonces, digamos que ya no estaba en un punto físico a propósito, más bien ese fue un tema que tuvimos que mitigar desde un inicio. Y también así mitigamos el acceso de los socios. Y fuimos muy honestos además sobre cuáles son las reglas. No hay un límite sobre qué tipo de comunicación podemos tener. No por falta de respeto, sino como contexto en Yemen, específicamente en un contexto de Yemen. Hay información que sí recibíamos y que nos llevaría a la calificación
positiva de alguna parte interesada, pero obviamente esto era complicado también cómo compartirlo a nivel más global. Ahora, como Han comentaba, toda esta conversación se dio de antemano, fuimos muy claros. Si no se respetan estos lineamientos, si esta conversación no se realiza a esta etapa, si no tenemos un acuerdo, entonces no podemos continuar. Pero nada más para concluir de una forma muy rápida, para nosotros el poder era estar juntos, porque en un país como el nuestro, como Yemen, si no podemos todos estar en la misma página, obviamente tendremos una dificultad para trabajar dentro de los lineamientos correctos y no funcionaría. Es así como lo hicimos más o menos, digo de forma breve. Gracias, Ana. Gracias, Guael. Gracias a todos los expertos que estuvieron conmigo en esta parte de la conversación y es realmente una buena introducción a la siguiente sección, Lynn. Hola a todos, mi nombre es Lynn Lipkow. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora vamos a pasar a las sesiones en los breakouts para poder hablar más a fondo cómo hemos abordado todo este aprendizaje, todas estas experiencias y ver qué podemos hacer en cada uno de nuestros niveles de trabajo. Así que bueno, hemos preconfigurado unas salas de breakouts basándonos en las preferencias de idioma proporcionadas en el formato de registro. Así que, bueno, brevemente vamos a dar apertura y si llegan a la sala correcta pueden por favor salir y regresan aquí a la sala principal y nos avisan, organizadores, a cuál quieren irse. Se pueden poner en el chat, estaría maravilloso. Así que van a estar con algunos expertos, colegas de CALP. Y bueno, empezaremos ahora. Así que, Pauline, si pudieras por favor abrir las salas de breakouts y tendremos 20 minutos ahí. Y vamos a tener un cronómetro marcando nuestro tiempo para que podamos concluir cuando sea necesario. Gracias.
Bueno, ya estamos pasando a la gente lo más pronto posible, así que por favor, si ven un mensaje rápido en la sala de breakout, por favor acéptenlo para que puedan irse a su sesión, ¿ok? Estamos tratando de pasar a todos a lo más pronto posible. Gracias. Si hay alguien en este grupo que no haya sido asignado, ¿nos podría avisar, por favor? O a lo mejor no iban a estar en ningún grupo, no lo sé.
Bueno, veo que ya están empezando a cerrar los breakouts, ya están empezando a regresar. Bienvenidos de vuelta a todos. O bueno, algunos de ustedes. Nada más esperamos un momento a que empiecen a regresar todos y ya que terminen, empezaremos con la conclusión. Excelente, creo que ya tenemos a la mayoría aquí en la sala. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado un poco de tiempo. Digo, nunca es el que quisiéramos, ¿verdad? Para poder compartir y tener conversaciones más profundas. Pero es importante que sepan que no se pudieron grabar los breakouts. O sea que ojalá hayan podido ser lo más honestos posibles, porque de todos modos no era la intención grabarla, ¿no? Así que bueno. Habrá sido muy interesante. Y algo muy importante que debemos recordar siempre a partir de las conversaciones que hemos tenido sobre el tema es que nadie realmente está aceptando la responsabilidad de gestión de datos, ya que es un tema muy amplio y muy confuso. Así que yo sé que involucra muchos aspectos de la organización, programático, legal, ICT y también los altos directivos. Entonces digo, yo sé que es necesario hacerlo así para llevarlo al siguiente nivel. También escuchamos que para poder hacerlo así tiene que haber más incentivos y me parece que tenemos una buena cantidad de donantes y están aquí incluso presentes, así que vale mucho la pena poder alentarlos y platicar de forma más honesta sobre lo que es necesario. Y digo, obviamente eso también necesita recursos, ¿no? Es importante también tener también el dominio del tema, pero también sé que hay mucho que podemos hacer a nivel individual para poder asegurarnos de no ver la responsabilidad de datos como algo misterioso y muy técnico, sino que, bueno, simplemente es algo que necesitamos ofrecer para también a su vez ofrecer protección humanitaria en cuanto a la gente que queremos ayudar en esta era tan digital. De modo que obviamente es necesario no nada más, obviamente lo bueno, sino también lo difícil para poder aplicar la política. Bueno, me parece que hubo un compromiso también por parte de un grupo de abordar la evaluación de protección de datos y entender obviamente el ecosistema tan amplio en el que estamos trabajando que sigue siendo muy confuso y difícil de comprender. Y también hubo otros comentarios muy válidos, muy buenos. Y a medida que recabemos esa información, veremos cómo podemos compartir parte de estos temas clave. Y por parte de CALP, bueno, queremos continuar trabajando e involucrándonos con todos ustedes, nuestros miembros, los actores del sector privado, con otros expertos también sobre datos. Así que ojalá puedan seguirse involucrando en estas sesiones y con los grupos de CALP. De modo que hay mucho trabajo que nos queda por delante, pero me parece que tenemos una buena base, un buen fundamento bueno, estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos nuestros oradores y presentadores, facilitadores tan expertos y a todos ustedes por tomarse el tiempo en sus agendas tan complicadas y llenas para poder platicar con nosotros. Espero que tengan un muy buen resto del día y les compartiremos la grabación la semana que viene.